Hola a todos, mi nombre es Edgardo y continuamos con el proyecto LandMovie. En el video anterior empezamos a cargar nuestra primera página y ya hacíamos una llamada a la base de datos con un parámetro que pasábamos a través de la URL y nos traía nuestra imagen. Hoy vamos a terminar de pulir nuestra ventana de infopelículas. Vamos a tomar una película, por ejemplo esta, y aquí tenemos nuestra foto. Para poder seguir estos pasos, recuerden que en la tabla película deben tener cargados algunas películas con sus nombres, su fecha, su póster, su detalle, la cantidad de vistas, la duración y la ruta. Y es importante que la ruta sea distinta para todas las películas y que no haya dos rutas iguales. Perfecto. Vamos ahora a trabajar. En lugar de hacer nuestra maquetación en un archivo y después mudarlo a Lazarus, en esta ocasión lo vamos a hacer directamente sobre Lazarus. Vamos a trabajar sobre infopelículas. Aquí teníamos nuestra llamada con las variables que estamos usando. Tomamos una variable de la URL, cargamos esa variable para obtener el objeto JSON con la información de la película, separamos las propiedades y llamamos al póster. Vamos a empezar a trabajar con esto y vamos a ir dándole forma y trayendo el resto de nuestros datos. Perfecto. Vamos a quitar esto y vamos a empezar de nuevo. Vamos a agregar un div general y le vamos a poner un border -b, que esto es border bajo, border bottom o border de abajo. Vamos a decir que sea un border de un espesor de 1 y un border gray de 800. Vamos el div. Siempre vayan abriendo y cerrando para evitar problemas a la hora de que les falte algún elemento. Y vamos a crear nuestra primera sección, que es la sección de la información en general. Entonces vamos a crear otro div. Este div va a tener una clase en mxauto. Perdón. Esta va a ser un container mx-auto. Va a tener un padding en x de 4, un padding en y de 8. Va a ser un flex call para que se muestren en columna los objetos, y hasta md va a ser un flex row. Es decir, en pantallas chiquitas es toda una sola columna y en pantallas grandes va a ser en una fila. Cerramos el div y ahora vamos a comenzar. El primer apartado que vamos a poner va a ser el póster. Después vamos a tener la info y al final. Estos comentarios son para ayudarme a saber dónde estoy trabajando. Este póster va a tener un div. Este div va a tener un mxauto. Va a tener un lg mx-0. mx bien -0. Va a tener un ancho de 96. Va a tener un padding en x de 2 y un bg center para que me ayude a centrar el fondo. Vamos el div y vamos al siguiente. El siguiente va a ser nuestra imagen. Vamos a tener un img que va a tener un class. Va a ser el ancho en auto, el mx en auto, va a estar redondeado, pequeño,
un drop shadow muy pequeño, una sombra en gris de 600, o sea que apenas se va a ver. La sombra va a ser media y en MX4. Bien, vamos a dejar ahí el espacio, no vamos a cerrar nuestro INMG, vamos a separar en varios renglones. Ahora lo que le vamos a decir que va a tener un src igual, abro comillas, pongo mi más, le digo que video data va a ser find que busque el póster que sea de tipo texto, y lo que me queda es cerrar mi IMG. Fíjense que el IMG abre acá arriba y cierra acá abajo. Acá al fondo no lo cierro. Esto para poner en varias líneas un elemento. Vamos a construir, a ver que todo esté bien. Actualizo. Y mi imagen está teniendo un error. Veamos qué pasa. ¿Qué pasó? Estoy cargando el nombre de la imagen, pero no le estoy diciendo dónde está. Así que le tengo que decir que en URL más abro IMG y cierro. Ahora sí, en el localhost, en el IMG y el data. Actualizo mi página y ya tengo mi imagen un poco más ordenada. Perfecto. Vamos ahora a trabajar con la parte de la info película. Hacemos lo siguiente. Vamos a agregar un div. Lo vamos a cerrar. Y este div va a tener una clase, un padding left de 0, un padding top de 8, un ancho completo. En pantalla grande va a tener un padding left de 8 y en pantallas grandes va a tener un padding top de 0. Bien. Ahora vamos a colocar nuestro icono de vistas. No, me está faltando el título, perdón. Vamos a agregar ahora el título, va a ser un H2. Cierro el H2. Y este H2 va a tener la siguiente clase. Va a tener un text center. Va a tener en LG el text va a ser left. Esto es para ayudar a la adaptación de pantalla. Vamos a tener un text 4XL para que sea muy grande y una fuente semi itálica. Y de texto va a tener obviamente qué cosa, video data, find path, el nombre as string. Perfecto. Ahora sí tendríamos que tener nuestro nombre. Actualizamos y nos aparece nuestro nombre, pero aquí abajo, o sea que tenemos un error en algún div. Vamos a revisar. Tenemos el primer div que no está cerrado. No está cerrado nuestra propiedad class. Nuestra propiedad class se abre y se cierra el div. Abre el div class. ¿Sí? Muy importante, esos pequeños errores hacen que se disturbie toda mi página.
Ahí tenemos ahora bien estructurada nuestra página. Seguimos adelante. Ya tomamos nuestro texto. Ahora lo que vamos a poner son los elementos aquí abajo. Vamos a poner ¿qué vamos a poner? Las vistas. Después vamos a poner la duración. Después vamos a poner la fecha. Y por último irían los géneros. Comencemos. Vamos a poner un add. Vamos a agregar un div. Obviamente lo vamos a cerrar. Y vamos con un class. Este div va a tener la clase, va a ser un flex para que estén todos alineados, un flex wrap para cuando es muy chico que se acomode, un items center y un text gray de 400. El primer objeto de mi lista es las vistas, así que me voy a ir hasta la página de las películas y voy a tomar mi elemento de vistas, que es este. Aquí es donde yo tengo, fíjense que iba lo visto. Me copio mi icono, lo traigo y lo voy a pegar aquí adentro. Entonces ya tengo mi icono de vistas. Vamos a actualizar. Y debajo del título voy a tener mi icono de vistas. Y vamos a cargar los diferentes elementos. Vamos a poner un add. Este va a ser un span. Va a tener un class margin left de 2. Un flex 1. lg flex none. Cierro. Y cierro el span. En este flex 1 quiere decir que se disperse el espacio en toda la columna. Esto va a ser para centrarlos. Y el flex none es para que quede a la izquierda. Como esto lo voy a repetir, lo voy a copiar ahí y lo voy a tener varias veces. 2, 3, 4, 5 y 6 veces. El primer spam que va a tener lo visto. Entonces, video data, find path, visto, as string. El segundo spam, vamos a copiar esto. El segundo spam va a tener un separador. Simplemente pongo el palito. El tercer spam va a tener la duración. En este caso yo la cargué en minutos, así que le voy a poner minutos ahí al fondo. El que sigue va a tener otro separador más. Y el que sigue va a tener los géneros. Este que tiene géneros, cuando lleguemos a la sección de géneros, vamos a hacer una lista dinámica de los géneros que tenga asignados. Construimos, está todo bien. Vamos a ver nuestra vista. Y ya tengo mis géneros. Y cuando lo achico, fíjense, la imagen se centra, el título se centra y tengo mis opciones centradas. Nos quedaría ahora cargar lo siguiente, que sería el detalle de la película. Tenemos la vista y sería arriba de info. Tenemos vistas, duración, empiezan con el div. Acá empieza el info, acá termina el info. Bien. Vamos por acá. Ahora lo que vamos a poner va a ser detalle. Después de detalle va a ir un botón, que es el botón de play. Y después del botón de play van a ir el reparto. Bien, vamos a trabajar con el detalle.
Para el detalle vamos a agregar una etiqueta P que va a tener un class de un texto en gris de 300, va a tener un text justify, un margen de 8, un ancho completo, un margen a la derecha de 2 y en el eje o en pantallas grandes va a ocupar una octava parte de las 12 columnas. Ahora agregamos, en este caso tenemos que agregar el detalle, cerramos el P, y antes de cargar la vista vamos a mostrar el botón de play. Para nuestro botón de play vamos a crear un div y lo vamos a cerrar. Este div va a ser el contenedor del botón. Este contenedor del botón va a tener un margin top de 4 y en el eje va a tener un margin top de 12. Muy bien. Ahora vamos a crear un A y vamos a cerrar el A. Bien, fíjense que acá lo dejé abierto y no lo cerré al A. Vamos a poner un href que no vaya a ninguna parte por el momento y le vamos a poner las clases. Las clases va a ser un displayFlex, va a ser un justicenter, un color de fondo va a ser índigo en 800, el texto va a ser blanco de 600, va a ser redondeado y va a tener un font resaltado, un padding en X de 4, un padding en Y de 4. Y voy a continuar abajo. Bien, seguimos. Fíjense que no cerré mi class aquí arriba. Entonces va a tener un hover con un BG que va a cambiar a índigo en color 900. Va a tener un transition que es una animación que hace in out para entrada y salida. Va a tener un W full, o sea, va a ocupar todo el ancho. En pantallas grandes va a ocupar solo 48 y la duración de la animación va a ser de 150 y recién acá estoy cerrando mi class y mi etiqueta A. Ahora tengo que agregar el icono. Para agregar el icono, en mi página de iconos busqué un botón play, vamos a tomar este de acá, me voy en las opciones SVG y simplemente me copio el contenido. Me voy a Lazarus, lo pego, lo voy a ordenar un poquito, tenemos el SVG, y lo cerramos. Vamos a quitar el style y le vamos a poner un class. Este class va a ser un ancho de 6 y un fill content y un margin en right de 2 para que me separe el texto. Y ahora lo que vamos a agregar es el texto. El texto simplemente va a estar en un span. Va a estar en un span para que me lo tome como un objeto. Y este objeto me funcione con el justify del
de la etiqueta A o de mi botón. Perfecto, hasta acá entonces ya tengo mi botón, mi vista. Si yo actualizo, vamos a compilar, tenemos un error, un más que está de más. Aquí abrimos y no cerramos la etiqueta. Muy bien, entonces me voy a mi página, actualizo y tengo que tener ya la información básica cargada. Tengo el título, tengo la cantidad de vistas, tengo la duración en minutos, los géneros los cargaremos después, la información de la película y el botón reproducir que no está funcionando. Vamos a ver qué pasó acá. La mejor forma de saberlo, ¿cuál es? Inspeccionando el elemento. Vamos al botón, vamos al class, aquí abajo, aquí tenemos el botón y aquí está el botón. El botón nos carga todo. La duración, flex. Esto lo carga todo, abre y cierra. El A está cerrado. El class, fíjense, me faltó una S en el class. Me voy class, agrego la S que falta, vuelvo a compilar y debería cargar bien nuestro botón. Perfecto. El rounded no me gusta. Rounded. Actualizamos y ya tenemos todo listo. Nuestro botón con los datos. Si nosotros volvemos para atrás, tenemos la lista principal. En nuestra lista principal, si nosotros cargamos una película, nos trae la foto, el nombre de la película, sus datos, su detalle y el botón de reproducir. Muy bien, hasta acá vamos a llegar. Hasta ahora ya armamos nuestra película y nuestros detalles de películas. En el próximo video vamos a intentar crear una ventana modal para nuestro primer video de la película que hayamos seleccionado. Espero les haya gustado, que les sirva y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.